bienvenidos a un nuevo encuentro de Café y Cuerdas, un espacio donde se mezcla filosofía, convivencia y muy buena música. Hoy un tema que pasa por toda nuestra forma de convivencia, el contrato social. ¿Por qué aceptamos vivir bajo leyes y gobiernos? ¿Qué nos lleva a renunciar a parte de nuestra libertad para ganar seguridad y convivencia? Para responder a esto tenemos a tres grandes pensadores que representan las posturas de Hobbes. Antes de empezar el streaming, vale la pena entender un poco de dónde vienen estas formas de pensar de Hobbes. Thomas Hobbes vivió en una época llena de guerras y conflictos, lo que influyó bastante en su forma de ver al ser humano. Él se preguntó qué pasaría si no existiesen las leyes o los gobiernos o algún otro tipo de autoridad. Llegó a la conclusión de que en el estado de naturaleza las personas viven en constante inseguridad, básicamente compitiendo unas con las otras por sobrevivir. Bueno, en ese estado de naturaleza no hay industria, ni hay arte, ni hay cultura, porque nadie puede disfrutar tranquilo del fruto de su trabajo si otro puede venir y quitárselo. Todo se basa en la desconfianza, en la lucha por el poder y especialmente en el miedo. Hobbes dice que el estado de guerra y el estado de naturaleza son prácticamente lo mismo. No porque todos estén peleando todo el tiempo, sino porque hay una tendencia a ello. Es decir, siempre existe la posibilidad de que eso pase. Hobbes también dice que nadie puede confiar del todo en los demás, porque no hay una autoridad que ponga reglas o que castigue los abusos. Es como un estilo de guerra latente donde cada uno vive preparándose o defendiéndose para atacar antes de ser atacado. Aún así, Hobbes no pensaba que estábamos condenados a vivir así. Creía que hay cosas que nos empujan a la paz, como por ejemplo el miedo a la muerte, el deseo de vivir mejor y la esperanza de lograrlo cooperando con otros. Además, la razón nos hace entender que para escapar de esa situación necesitamos llegar a acuerdos comunes. Y de ahí es que nace el contrato social, un pacto que hacemos entre todos para ganar seguridad, orden y poder vivir mejor. Locke. Antes de empezar con el debate, hay que aclarar las principales posturas de Locke sobre el estado de naturaleza, cómo es el hombre en ese estado de naturaleza y también si hay estado de guerra. El estado de naturaleza es una hipótesis que es utilizada por Locke para describir cómo es nuestra sociedad política. Entonces, ya partiendo de eso, en el estado de naturaleza estamos en una completa tranquilidad, donde estamos bajo la ley natural. Esta ley natural lo que hace es darnos igual jurisdicción ante todos, por lo cual lo que ahora sería igualdad ante la ley, según Locke, la propone desde él ya en el estado de naturaleza. Esta ley natural está dada por la razón de los hombres. Y esta razón, algo muy fundamental para Locke, es que esta razón nos la da Dios. Y esto es algo fundamental para él. Después, el hombre en este estado de naturaleza va a ser tranquilo y en un estado de sosiego, por lo cual no va a existir el egoísmo. Y esta es la razón por la que en la hipótesis de Locke no hay estado de guerra, a diferencia de Hobbes, que el estado de naturaleza y el estado de guerra son lo mismo. No hay ningún estado de guerra porque si un hombre comete algún crimen o viola la ley natural, el resto de hombres va a tener, o sea, los transgredidos van a tener derecho sobre esa persona a castigarlo siempre y cuando sea bajo la serena razón. El hombre en este estado de naturaleza no puede entrar en un estado de guerra, ya que en el caso del estado de naturaleza, si un hombre infringe la ley natural, el transgredido va a tener derecho a tomar represalia contra el transgresor. Por lo cual, esto tiene que ser bajo una serena razón, no puede ser algo exagerado al crimen cometido. Y también esto va a servir para ejemplo de otros hombres de lo que no hay que hacer. Y Rousseau. En el estado de naturaleza de Rousseau, el hombre vive solo, sin mucho contacto con los demás hombres, no posee lenguaje, ya que no necesita comunicarse, no tiene herramientas, ya que su cuerpo es suficiente herramienta para él,
y no posee deseos aparte de el refugio, el alimento y la reproducción. Todos los deseos de riqueza, respeto, vanidad, todos esos vienen con el estado ya en la sociedad, ya que es en la sociedad que el hombre comienza a tener situaciones sociales y comienza a compararse con otros hombres. Es ya en la sociedad que el hombre comienza a especializarse en distintos trabajos, comienza a crear herramientas, comienza a socializar, comienza a desarrollar su lenguaje y comienza a desarrollar también su mente y comienza a preguntarse sobre cómo mejorar las cosas. Y esa capacidad de perfeccionamiento es lo que lo saca completamente del estado de naturaleza. Quiero que pensemos en algo más cercano. ¿Vieron Avatar? En la historia están los Na'vi, que son criaturas que viven en equilibrio con la naturaleza, mientras los humanos llegan en busca de recursos, poder y control. Nos muestran dos formas de convivencia totalmente opuestas, una pacífica y otra donde domina totalmente la ambición. Si lo pensamos, esto es como un experimento sobre el estado de naturaleza y paso a una sociedad reglamentada. ¿Qué opinaría nuestro filósofo sobre ese escenario? Ok, para Hobbes ese conflicto representa exactamente lo que ocurre cuando no hay una autoridad común que imponga el orden. Sin un poder que regule, los hombres, en este caso los grupos, terminan en un estado de guerra de todos contra todos. Cada uno busca su propio interés y la vida se vuelve inestable, se vuelve peligrosa, también solitaria, desagradable, pobre, brutal y especialmente corta. Bueno, yo, representando la postura de Locke, lo veo totalmente diferente, ya que estos Na'vis viven bajo la ley natural, que es en lo que se basa la filosofía de Locke, especialmente para el estado de naturaleza. En este estado de naturaleza, los hombres, en este caso los Na'vis, lo que hacen es procurar y respetar la vida de los Na'vis y de toda Pandora, y también su propiedad. En este caso está medio dispersa la definición de propiedad. Pero los Na'vis, está llevado a cabo por una razón, esta razón dada por Eywa, que simbolizaría a Dios, pero para los Na'vis. Desde el punto de vista de Rousseau, yo lo primero que podría decir es que Rousseau no consideraría a los Na'vis como un estado de la naturaleza. Empezando porque viven en una comunidad, tienen su propio lenguaje, tienen sus propias herramientas, no viven solos. Tienen un líder tribal que, a pesar de que es un líder tribal, sigue poniendo en práctica una voluntad general. Los Na'vis, en cuanto a pacto social, están millas por encima de los humanos en ese aspecto, porque cada miembro de la tribu tiene su opinión sobre lo que hace la tribu. Bienvenidos a una pausa publicitaria de Café y Cuerdas. A continuación les estaremos dejando un breve anuncio de café. Despierta tus sentidos, enciende la guitarra, sírvete un bracafé. Café y Cuerdas, el ritmo de tus mañanas. Volviendo al debate, vamos a centrarnos en el estado de naturaleza. Decías que sin una autoridad hay guerra constante. ¿Por qué cree Hobbes que el ser humano tiende al conflicto? Bueno, Hobbes cree que el ser humano tiende al conflicto porque somos iguales en nuestras capacidades y esa igualdad genera competencia. Si dos hombres desean lo mismo y no pueden compartirlo, se convierten en enemigos. No somos malvados por naturaleza, pero sí somos inseguros. Buscamos poder, protección y reconocimiento. Entonces, sin un estado fuerte que nos controle, la vida sería puro temor. Entonces, la razón que nos lleva a crear un estado sería el miedo. Exacto, el temor a la muerte y el deseo de paz y seguridad. Por eso los hombres pactan, renuncian a su libertad absoluta y se la entregan a un soberano que garantice el orden. Este soberano, el Leviatán, debe tener autoridad total, porque si no la tuviese y se pudiese decidir cuándo obedecer, se volvería al caos en cualquier momento. Por mi parte, esto destruiría la libertad, ya que el hombre es racional y el pacto social
es para proteger esos derechos naturales que nos da la ley natural. Según tu argumento, para mí eso destruiría la libertad, ya que para Locke el hombre es racional y capaz de controlarse a sí mismo, por lo cual este pacto social que se firme entre hombres es para proteger los derechos que ya nos da la ley natural, no para someterlos. Por eso, si el soberano, como dirías, abusa del poder que se le da en el contrato social, los hombres, tendrían derecho a rebelarse. Así que el poder en el contrato social de Locke se basa en una confianza mutua y no en el miedo. Exactamente, porque según Locke no hay estado de guerra. Y eso es algo importante, porque por eso el hombre no es egoísta, según Locke. El hombre, al ser racional, como dije anteriormente, no entra en un estado de guerra. Las dos están olvidando una cosa muy importante, y es que, por lo menos desde el punto de vista de Rousseau, es la sociedad la que corrompe al hombre. El hombre antes de la sociedad vive solo, no tiene ningún tipo de necesidad de violencia, no tiene ningún tipo de necesidad de lenguaje, no tiene ningún tipo de necesidad de deseo. Es la sociedad la que lo hace desear, la que lo hace avaricioso, la que lo hace vanidoso, porque es la sociedad la que implica como tal interacciones sociales entre los hombres. Y entonces con esa comparación se rompe esa felicidad inocente que tenía el hombre al inicio. Por lo tanto, el contrato social para Rousseau no nace del miedo ni del deseo de proteger la propiedad. No, el contrato social es la necesidad del hombre para regresar a la igualdad que tenía en el estado de naturaleza. ¿Y cómo encajaría eso en la actualidad? ¿Dónde vemos la desigualdad, la concentración de poder y la desconfianza hacia los gobiernos? En todos los gobiernos del mundo hay desigualdad y hay concentración de poder. En todos los gobiernos del mundo, aún con algún tipo de democracia, sigue existiendo desigualdad de poder. Pero sin autoridad no hay paz. La democracia excesiva puede llevar al desorden. Y sin derechos individuales, la autoridad se convierte en tiranía. El equilibrio es la clave. Quizás ese equilibrio es el verdadero desafío en nuestro tiempo, ya que mantener el orden sin perder libertad y asegurar libertad sin caer en caos. Bien. Estamos nuevamente en un espacio publicitario, pero esta vez para hablarles sobre Vivero la Vida. Dicen que quien planta una semilla, planta esperanza. En Vivero la Vida creemos que cada hoja guarda un nuevo comienzo. Venía a descubrir un espacio donde la vida crece, florece y respira verde. Vivero la Vida, tu rincón natural. Y ahora, para cerrar este intenso debate, recibimos a nuestra invitada especial, una experta en derechos humanos y convivencia social. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas ¿Cuál es gracias tu por perspectiva acerca del pacto social en la actualidad? Bueno, escuchándolos, creo que es fundamental un contrato social, ¿no? Si queremos lograr una convivencia, ¿no? Hope habla mucho sobre el tema de mantener el orden y esa necesidad de tenerlo. Rousseau habla más sobre el pueblo y la igualdad, y Locke habla más sobre los derechos, ¿ok? Entonces, siento que cuando hablamos hoy de derechos humanos, estamos precisamente hablando de un contrato social, como quien dice, nuevo, ¿no? Porque vos cuando hablas de derechos, vos tenés la posibilidad de recibirlos sin tener alguna cosa de género, raza, religión, cultura. No hay tanta discriminación en ese sentido. Entonces, vos como que los podés recibir apropiadamente y tenés una garantía de que los vas a tener. Entonces también, igualmente, siento que es importante la participación ciudadana, de la justicia, de la educación y de la igualdad. Ok. ¿Crees que en la actualidad el pacto social podría estar en crisis? Sí, en parte. A ver, las desigualdades y la desconfianza hacia las instituciones
muestran que deberíamos repensarlo, ¿no? Pero también hay como esperanza, ¿no? Porque existen movimientos sociales, un activismo juvenil y también nuevas formas de organización que muestran que a nosotros nos preocupa eso. Entonces, también como que nos preocupa buscar ese equilibrio, esa libertad, esa igualdad y esa seguridad. Ok. Muchas gracias. No merece, por favor.